como les decía, para no quedarnos en esta imagen, digamos, como tal vez un tanto sombría que nos propone Van Dijk para pensar el contexto de las redes sociales, me parece importante aclarar que lo que a ella le interesa es esto, ¿no? Es estudiar la forma en la que se transformó en la socialidad online, es decir, la forma en la que nos vinculamos en Internet, en las redes, y en este sentido ella hace hincapié en cómo fuimos aceptando de a poco, gradualmente, las distintas condiciones de privacidad de la información que hacemos pública, ¿no? Que es algo sobre lo que no solemos fijarnos o prestar mucha atención cuando contratamos cuando descargamos una nueva aplicación o utilizamos una nueva plataforma. Por lo general solemos aceptar sin leer todo el detalle de las condiciones de privacidad en el que está establecido, digamos que en algunos casos lo dicen, en otros casos no, en otros casos lo presentan de forma muy engorrosa para que no lo leamos justamente, pero tiene que ver con esto, ¿no? Con cómo fuimos aceptando, naturalizando la idea de que nuestros datos o nuestra información personal le sirve a otros para generar o para llevar adelante un determinado modelo de negocios que es el que tiene que ver con las redes sociales y las plataformas. Pero bueno, como les decía, todo esto no es algo que ya esté completo, digamos, son las transformaciones que Van Dijk viene analizando desde el comienzo desde el desarrollo de la web 2.0 hasta este periodo, hasta el 2011-2012, en el que las redes sociales se hacen masivas, ¿no? Eso es como importante tener en cuenta en el periodo en el que ella realiza su estudio. Y a partir de ese estudio es que propone este concepto de la cultura de la conectividad, pero que no tiene que ver solamente con la cuestión tecnológica, sino que ella lo que nos propone es pensar el concepto dentro de estos tres grandes ejes. Primero sí, dentro de la injerencia que tienen las tecnologías de codificación, cuyas consecuencias exceden a la arquitectura de las plataformas y que intervienen en la forma en la que nos relacionamos. Esta idea de cómo se transformó la forma en que nos relacionamos en Internet o en las redes. Cómo esa transformación o esas nuevas formas de relacionarnos se convierten o tienen su decodificación en datos que sirven para generar ganancias. Eso es como una parte del concepto. Después también tiene que ver con lo que ella señala, es que el desarrollo de estas plataformas se enmarca dentro de un contexto más amplio, marcado por los principios económicos neoliberales que tienen que ver con el consumo, con la competencia, con la jerarquía, con la meritocracia también. Ella no utiliza esta palabra, pero sí habla del principio de popularidad que rigen las redes, ¿no? Que las personas que pueden tener, no sé, monetizar sus contenidos son aquellas que más seguidores tienen. Entonces, a eso, digamos, eso lo que ella señala es que eso no es propio de la tecnología, sino del contexto social, político y económico en el que esa tecnología se inserta. Eso es como que me parece el aporte de este concepto que propone la autora. Y el otro eje, en el que se enmarca la cultura de la conectividad, tiene que ver con un contexto de debilitamiento del poder de los estados frente a las corporaciones. Acá ella está hablando de justamente la pérdida de capacidad del Estado de regular justamente todo lo que tiene que ver con los servicios de comunicación audiovisual, Internet. Pensemos justamente, como les decía antes, en el debate público al que asistimos hoy respecto de la regulación de las tarifas de Internet y del servicio de televisión, ¿no? Cuáles son las cosas que estamos escuchando en los medios de comunicación, en las redes, respecto de ese debate, ¿no? ¿Quiénes están a favor? ¿Quiénes están en contra? ¿Qué implica? ¿Por qué? ¿Cuál es el sentido de que las tarifas estén congeladas y que las tarifas sean consideradas un servicio público?
porque como decía antes, la autora de lo que está hablando es de esto, de un momento de transformación en el que se está dando una disputa de qué vamos a entender por lo público, por lo privado, que son estos conceptos en particular, los vamos a desarrollar en la clase que viene, pero bueno, me parecía importante hacer como este repaso de este texto que es súper interesante, al igual que el resto de los capítulos en el que, como les decía, la autora va a proponer un análisis detallado de cada una de estas redes sociales. Así que bueno, si tienen tiempo y ganas, también les recomiendo que además de este capítulo, que es la bibliografía obligatoria de la clase, si pueden, lean los demás porque son súper interesantes y además súper trasladables a la actualidad y al uso que le damos hoy en día a nuestras redes. Y además justamente como para aportarnos en términos teóricos al objetivo de la materia. Les proponemos que todas las consultas, las dudas, las reflexiones, los comentarios, las críticas, las compartan en el foro de consultas de la clase y nos encontramos la clase que viene.